Conocer el pasado para comprender el presente, esa es una de las misiones de estudiar historia. Bienvenidos a La Voz de la Historia. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales que nos hablarán un poco sobre la historia del Bajío, comprenderemos la importancia de la historia de la vida cotidiana y sabremos cómo es que existe, por ejemplo, el barrio de San Marcos, la villa de San Miguel y mucho más. Así es, hoy conoceremos un poco sobre la fundación de Aguascalientes, el pueblo de indios de San Marcos, la hacienda de Amascala, la minería en Querétaro y la villa de San Miguel. Empezamos. Para iniciar tenemos la investigación de Carlos Medrano hablando de un tema regional. Va a exponer sobre la fundación de Aguascalientes y el pueblo de indios de San Marcos, una temática de suma importancia para nosotros los aguascalentenses. Puedes comenzar, Carlos. Aguascalientes se fundó el 22 de octubre de 1575 en el sitio conocido como Valle de los Romeros o Paso de las Aguas Calientes. De los fundadores se sabe el nombre de algunos, como Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón. A dichos fundadores se sumaban otros cuantos vecinos más que venían de la villa de Lagos, en calidad de forajidos. La cédula de fundación de la Villa de la Ascensión fue expedida en la ciudad de Guadalajara el 22 de octubre de 1575 por el gobernador de la Audiencia de la Nueva Galicia, el doctor Jerónimo de Orozco. El acta manifestaba claramente que la finalidad de la fundación de aquellas tierras radicaba en crear un poblado para resguardarse y defenderse de los asentamientos chichimecas, quienes suponían una fuerte amenaza para los soldados y jinetes españoles que se trasladaban de las minas de Zacatecas a la capital del virreinato y viceversa. Para entonces, la guerra había cedido, aunque no del todo. Al terminar la guerra chichimeca, la demografía de la región se vio considerablemente afectada. La pobreza y las epidemias, como la del tifus, azotaron la villa de Aguascalientes, de suerte que la población descendió a cifras preocupantes. El barrio de San Marcos, hoy en día uno de los más importantes de Aguascalientes, sí surgió tiempo después de haberse fundado la villa. Entre 1615 y 1620, el pueblo de indios de San Marcos se fundó unas 500 varas al poniente del cabildo y la parroquia principal de la villa. Los indios fundadores del pueblo de San Marcos provenían principalmente de distintos puntos del reino de la Nueva Galicia. Durante mucho tiempo se creyó que estos indígenas habían sido tlaxcaltecas, llevados al norte del virreinato por órdenes del virrey Velasco. En realidad, los tlaxcaltecas se asentaron en Tlacuitlalpan, San Luis Potosí, Mezquitic, Venado Saltillo, Colotlán y San Andrés, pero nunca en Aguascalientes. El pueblo de San Marcos fue fundado más bien por purépechas y otros más originarios de Nochistlán, Teocaltiche, Jalpa, Aposol, Mitic, San Gaspar de Jalostotitlán, entre otros de la jurisdicción de Juchipila. El pueblo de San Marcos fue fundado de alguna manera dentro de la legalidad. Las autoridades de la villa de Aguascalientes, al parecer, nunca se opusieron a ello. San Marcos se consideraba una entidad política y religiosa, de alguna manera independiente. Contaba con un alcalde y una parroquia propia. Sus habitantes
por su calidad de indios, sirvieron de criados a los españoles que vivían en la villa. En otras ocasiones, también hacían de pregoneros. Tras la independencia de México, el pueblo de indios de San Marcos experimentó un crecimiento demográfico jamás visto, debido a que mucha gente llegó a refugiarse ahí de la devastación que dejaba la guerra. En 1824 se decretó que toda tierra comunitaria, como lo era el pueblo de San Marcos, pasaría a ser de dominio individual. Según los liberales de la época, el nuevo país debía funcionar de manera similar a las naciones europeas, donde las personas no se distinguían por una casta, sino por su clase social, su instrucción, su empleo. Los indios dejaron de serlo para convertirse en ciudadanos de la nación. Parecía una idea benéfica que pudo haber significado el fin de las distinciones raciales y la discriminación. Sin embargo, hubo quienes aprovecharon de la falta de adaptación de los indios al nuevo sistema. Los indios comenzaron a malbaratar sus tierras, pues no estaban del todo acostumbrados a las nuevas formas impuestas por el gobierno liberal. De esta forma, fue como el pueblo de indios de San Marcos desaparecía para convertirse en el barrio de San Marcos que hoy conocemos. Ahora nuestra amiga María Guadalupe Calvillo hablará de la hacienda Amascala, un poco más lejos, en la zona de Querétaro. Adelante, compañera María Guadalupe. Gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Arturo y a Sara por la invitación a este programa. Siempre es un gusto estar con ustedes. En efecto, como ya se mencionó, hoy hablaré acerca de una de las haciendas pertenecientes al Bajío, la cual tiene una riqueza histórica detrás que es importante conocer, la hacienda Amascala. Como ya nos mencionó Arturo, está ubicada en Querétaro y es uno de sus principales tesoros históricos, ya que concentra gran parte de los inicios de la historia de este estado. Fue construida durante el siglo XVIII. Su construcción se originó por una licencia virreinal del 10 de abril de 1576. Ha sido sede de sucesos importantes en la historia mexicana y fue construida con un propósito, el resguardar a los indígenas del ataque constante de los chichimecas, pues este era uno de los principales problemas que se tenía al querer poblar la región. Además, saqueaban a los comerciantes que transportaban sus mercancías al pasar por este lugar. Era un punto clave en la minería, pues era un camino de paso entre la Ciudad de México y las minas del norte, por lo cual era importante pacificar a los chichimecas. Después de los años, cuando se logró la pacificación, la hacienda tomó otro giro de importancia, pues era una de las principales en obtener cosechas de uva que se utilizaban para producir vino de buena calidad. Pero no solo se cosechaba la uva, sino que también se cultivaba el tabaco, entre otros granos básicos, pues el clima era favorecedor para estas cosechas, además de que era apto para la ganadería, lo cual tenía una importancia agrícola, económica y comercial. A lo largo del tiempo fue perteneciendo a diferentes propietarios. Uno de los más recordados fue un administrador de la familia Sánchez de Tagle, Armando Mota. La familia Sánchez de Tagle era poseedora de esta hacienda y de muchas otras en Querétaro, como la de El Lobo, el Zamorano Atongo y de ranchos como El Saus, El Capulín, Presa de Rayas, San Rafael, entre otros. Y en una ocasión, su administrador compró la hacienda de Amascala, con todos sus beneficios que traía encima. Armando Mota se desempeñó como arriero, teniendo unos burros con los que se ganaba el sustento, y que por la frecuente presencia de tropa terminó sumándose a las mismas. Se desconoce cómo llegó a obtener recursos para comprar la hacienda, pero logró comprarla. Se decía que las ánimas del purgatorio le daban dinero y le decían dónde lo ocultaban cuando compraba propiedades, pero no hay testimonios de ello. Lo que sí se sabe es que era buen administrador, ya que fue contratado en varias haciendas para hacerlas crecer económicamente. Después de los años acrecentando sus riquezas, se muda a Tolimanejo,
y actualmente la hacienda se ha conservado en buen estado e intentan rescatar los cultivos que se daban de uva. Todavía se puede visitar y tiene elementos originales de la misma hacienda. Muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos el honor de presentar a Miguel Carrión, quien nos hablará acerca de la historia de la Villa de San Miguel, ubicada en Guanajuato, así como su relación con el Camino Real de Tierra Adentro. Veamos este interesante tema presentado por nuestro compañero. Ya quiero saber sobre esto, Miguel. Adelante. ¿Qué tal todos? Muy buen día. Espero que se encuentren de maravilla desde donde nos estén sintonizando. Y por supuesto también quiero agradecer a Sara y a Arturo por hacerme partícipe de la emisión del programa del día de hoy. Y de acuerdo a lo que menciona Sara, voy a compartir con ustedes un poco de la historia de cómo fue fundada la Villa de San Miguel en Guanajuato y su relación con el Camino Real de Tierra Adentro en el siglo XVI, dado que esta ruta histórica ha sido un gran referente geográfico para la fundación de diversas villas. Desde el siglo XVI, el proceso de colonización, como comentaba Lupita hace unos momentos, fue forjando bastantes caminos para conectar los diferentes pueblos en el actual territorio mexicano. Y pues en sí, por ejemplo, la hacienda de Amascala, fue uno de estos puntos que fueron creados para la pacificación de esta zona. Entonces, vamos a ver esto. La gran mayoría, si no es que en la totalidad, tienen conexión de los caminos con la capital. Pues desde estos puntos, o más bien desde la capital, se llega hacia los puertos de Veracruz o de Acapulco, lo cual nos ayudaba a las autoridades a tener comercio con Europa y Asia. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta los caminos que llegaban hasta las ciudades importantes en el virreinato, y en esta ocasión refiriéndonos a la villa de San Miguel en el estado de Guanajuato. Primero debemos de retomar un poco de la historia virreinal, pues luego de descubrirse las minas en el estado de Zacatecas, esto después de que los españoles vencieran las tribus mexicas y dominaran el territorio tarasco en Occidente, comenzaron a realizar expediciones hacia el norte, mismas que tenían inicialmente el propósito de encontrar vías que conectaran con el Pacífico, y así la Nueva España pudiera expandir su territorio hacia el lejano oriente. Y con esas expediciones de conquista del norte y del occidente, fue llevando un desplazamiento de los chichimecas que habitaban estas regiones, primeramente en occidente, donde se resistían. Se conoce que fue el proceso muy lento y a su vez llevó a que surgiera el conflicto conocido como la Guerra del Mixtón, llamada así porque esta finalizó en el cerro del mismo nombre, resultando victoriosos los peninsulares, pero hacia el norte era donde se complicaba esta empresa, pues los chichimecas de esta zona eran más bravíos y con el método de conquista de a sangre y fuego no se logró mucho, así que se optó por emplear el de pacificación y poblamiento, que dio un mejor resultado que esta primera, llegando así hasta las minas de Zacatecas descubiertas por Juan de Tolosa, gracias a indígenas que fueron vistos con pepitas de minerales, y estos los guiaron hacia la zona de las minas. Esto llamó la atención de conquistadores de diferentes regiones de la Nueva España, creando rutas o ramificaciones que llegaron hasta Zacatecas. El primer camino que se forjó para llegar de la Ciudad de México a las minas de Zacatecas pasaba por el punto que nos interesa, que pues es la villa de San Miguel. Para esto, para la fundación de las villas en este periodo, debemos considerar que son importantes, ya que también la formación de estancias ganaderas y labores agrícolas fueron el resultado de las donaciones de mercedes de tierras de la corona, asignadas a los participantes de la conquista, la pacificación y la exploración de la Nueva España. Pero a su vez, estos eran obligados a trabajar las tierras. Es así que en el proceso de la colonización hubo dos factores claves para la adquisición de tierras en las zonas a las que nos referimos, y uno de ellos es el Camino Real de Tierra Adentro y el otro es el río San Miguel. El primero debemos considerar o tomar en cuenta que fue trazado en la región tomando como referente al mismo río, al río San Miguel. Y para que las mercedes pudieran ser asignadas, se debía contar con acceso a agua para mantener a los animales de las estancias, así como irrigar las labores agrícolas. Además, la proximidad con el Camino Real le permitía a los dueños de las tierras acceder a los productos que se comerciaban por dicha ruta.
Así pues, es como es fundada la villa de San Miguel en Guanajuato, pues gracias a las labores evangélicas de Fray Juan de San Miguel, nació esta villa como un pueblo a raíz de este franciscano proveniente del convento de Acámbaro, junto a unos cuantos indios tarascos en 1542 aproximadamente, siendo un punto de vital importancia para la pacificación y poblamiento del norte de la Nueva España. Y como se ha mencionado, bueno, para 1548, perdón, luego de que Fray Juan se retirara de la villa de San Miguel, el encargado de evangelizar fue Fray Bernardo Cosín, y siendo él quien ante los procuradores del obispo Vasco de Quiroga declaró haber bautizado a los chichimecas de esa región, lo que significó la integración de grupos chichimecas con grupos sedentarios en esta villa de San Miguel. Y luego de ello, el 6 de junio de 1551 comenzaría la construcción del monasterio de San Francisco para que fuera como que más atendida esta zona. A pesar de ello, cerca de esa fecha, un grupo de guamares se acercó a San Miguel a atacar, terminando con la vida de 14 a 15 personas, según lo refiere Fray Guillermo de Santa María, hecho que hizo que los indígenas que habitaban San Miguel se retiraran de ahí, dejando la villa semidespoblada. Luego de ello, fue hasta el 15 de diciembre de 1555, cuando por orden del virrey Luis de Velasco, se comisionó a un grupo de españoles encabezados por Miguel de Villafañe para refundar la villa de San Miguel, pero ahora en el lugar donde más le placiera a este vecino de la Ciudad de México. Esta fundación o refundación de la villa tuvo la intención de terminar con los ataques de los chichimecas en los llanos de San Miguel. La orden encomendada a Villafañe le mencionaba señalar la traza y la ubicación que más le conviniera para ser habitada, señalando también los solares de casas y huertas, además de tierras para labranzas y crianzas con capacidad para 50 españoles. Los espacios no debían de entrometerse con las casas de los indígenas que seguían habitando este poblado. Con ello podemos ver que la refundación de la villa tuvo la misma intención que la que se dio en primer momento, la cual era la pacificación de la zona para evitar los ataques chichimecas, y si bien la fundación de la villa no significó detener los ataques chichimecas por completo, sí supuso una disminución de estos y también que la corona fuera ganando territorio poco a poco. Y es así como en la villa de San Miguel, hoy conocida como San Miguel de Allende, debido al héroe de la independencia nacional, Ignacio Allende, y siendo uno de los pueblos más visitados por turistas nacionales y extranjeros, se fundó no solo una vez, sino en un par de ocasiones, además de tener una estrecha relación con el camino a Zacatecas o Camino Real de Tierra Adentro. Les devuelvo la palabra a Sara y Arturo, y esperando que haya sido de su interés este tema. Muy interesante ese tema, gracias Miguel. Para finalizar, tenemos a nuestro compañero Said Maldonado, que va a explicar sobre la minería del estado de Guanajuato. Qué interesante conocer sobre la minería en la época colonial, ¿no? Quédense con nosotros para escuchar a Said hablando de este tema increíble. Puedes empezar, Said. Buenas a todos. ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecer a Sara y Arturo por la invitación a este programa y por dejarnos hablar sobre estos muy interesantes temáticas históricas. Como ya lo mencionaron ellos, voy a platicarles un poco sobre la historia minera del estado de Guanajuato, muy importante tanto para el propio estado como para la región. Aunque específicamente les hablaré sobre el siglo XVIII, ya que fue en él cuando sus minas tuvieron un gran auge. Para poder entrar de lleno con el tema, hay que saber un poco de la historia de esta práctica durante la época colonial. Y es que tuvo un desarrollo muy interesante, ya que en un inicio, cuando la Nueva España estaba en sus primeros años, la actividad minera era muy pobre. Y no fue sino hasta la expansión de la colonia hacia el norte y el posterior descubrimiento de la plata de Zacatecas, cuando esta actividad verdaderamente explotó. De este modo, durante el siglo XVII y XVIII, la minería se convirtió en la actividad económica más importante de la Nueva España. Y de hecho, como curiosidad, al contrario de lo que se ha dicho en los libros de texto de la escuela, bastante de la plata que se extraía de la mina de las minas del virreinato, se quedó en el mismo virreinato y se usó para desarrollar las grandes ciudades. Las minas de Guanajuato durante el siglo XVII siempre estuvieron a la sombra de las de Zacatecas, porque fue en este siglo cuando este último tuvo su mayor auge rivalizando con las minas del Potosí. Sin embargo, cuando hubo el cambio de siglo, Zacatecas sufrió una caída de producción relegándola a un segundo plano, lo cual dio el camino libre para otras minas, incluyendo la de Guanajuato. No obstante, eso no es todo, porque al mismo tiempo que Zacatecas perdía su importancia minera, Guanajuato ganaba importancia al ser descubiertas más vetas de minerales preciosos en el mismo estado.
De esta manera, esta ciudad se convirtió en la mayor productora de plata de la Nueva España. La minería de Guanajuato estuvo dominada por las empresas de La Valenciana y Las Rayas, las cuales no solo producían la mayor cantidad de plata, sino que tenían el mayor número de trabajadores mineros. Sabiendo esto, se calcula que en este lugar había más de 40.000 trabajadores, los cuales tenían orígenes étnicos muy diversos, y no había ninguno dominante, algo que los convirtió en una fuerza laboral muy importante. Pero sobre todo, todo lo que toda la que tenía sino las que tenía las mejores condiciones laborales, debido a que sabían aprovechar su importancia. Guanajuato logró convertirse en el mayor centro minero, no solo por las muchas vetas que tenía, sino porque fue en este siglo XVIII cuando se convirtió en ciudad, lo cual le dio un prestigio político mayor y más importante, que lo hizo suficientemente atractivo para que muchas personas decidieran moverse allí. Así pues, la ciudad tenía todo a su favor para convertirse en el centro minero más importante. Al mismo tiempo, esto llevó a que la política de Guanajuato fuera controlada casi en su totalidad por el sector minero, mostrando cómo esa actividad se impactaba en todos los sentidos. Y de hecho, la ciudad tuvo un crecimiento importante en este siglo, el siglo XVIII. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan entendido la importancia de este tema. Sin más, le doy la palabra a Sara y Arturo. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo a todos nuestros invitados de hoy por tomarse el tiempo de estar con nosotros y explicar estos temas tan interesantes. Nos vemos la próxima.